Bienvenidos a la clase de Política y Sociedad del 25 de agosto. El día de hoy, como les había comentado, empezaremos a dar un poco más de vueltas y detalles en torno a cómo es que la burguesía va moldeando el tipo de Estado que quiere. Ya el primer detalle, digamos, que vamos a notar, esperen que voy poniendo a compartir pantalla, así, toda la pantalla, pero quiero esta. Así ya empieza a compartir acá. Ahí vamos. Bien, acá tenemos EVEA, donde nos vamos a estar manejando de costumbre con los textos. Vamos a empezar. De nuevo el chivo, 40 años de democracia. Esto les puede sumar créditos, así que estén al tanto de las fechas que van a ir apareciendo. Tenemos podcast y debate de cine. Lo más importante que pueden hacer en todo caso es, por aquí abajo hay un mail. Déjenme ver dónde estaba. Acá. 40democracia.com @up.edu.ar. Perdón, acabo de aturdirlo a Lucas, que tiene auriculares en vivo, ¿sí? Bueno, sí, la conexión es lenta. Y ahí aparece. Sí, admitir acá. Sí, admitir, te dije en Google. Ahí está. Mi sugerencia es en este mail, 40democracia@up.edu.ar, manden mail para preguntar si todas las actividades, por ejemplo, en agosto que está la jornada o el ciclo de cine o los podcasts, acreditan o dan créditos, o más fácil, cuáles son las actividades de agosto que dan créditos, cuáles son las de septiembre que dan créditos, las de acá hay más de septiembre, sí, porque viene después octubre, y finalmente en noviembre es donde se hace todo, digamos, el grueso, ¿sí? Lo último. De hecho va a estar la jornada, esta va a ser creo que la que dé puntaje y crédito, ténganla atento y presente, ¿sí? Creo que es el 10 de noviembre, sí, 10 de noviembre de 10 a 19 horas, aula magna, ¿sí? 4 mesas va a haber de charlas con expositores. Yo tengo que promocionarlo en el colegio secundario, que tengo un par de profes que escriben y pueden venir a disertar y charlar. Pero bueno, pasado el chivo, vamos a la parte que nos corresponde de EVEA, ¿sí? Seguimos bajando. ¿Alguien tuvo alguna duda al leer el texto de Burguesía de Nicolás? Lo tiro así sobre la mesa, digamos, para que veamos en dónde estamos. Y si no lo pudieron leer porque dicen no, fiaca, es un texto largo, no se preocupen, yo se los vendo fácil. Es un texto que tiene 39 hojas. Si leen 4 hojitas por día, en 10 días se lo sacan de encima, ¿sí? Pero es solo este texto. Después empiezan a agregar más. Recuerden que lo que es la carrera universitaria es una carrera contra ustedes. Miren, se descargó el driver recién. Anda bien el internet. No es una carrera contra el box que tengo acá al lado en cualquiera de acá del chat, sino que es una carrera contra ustedes mismos, de descubrir su ritmo de lectura, su ritmo de trabajo, de estudio, de vida social, de todo, porque ustedes no son solo un estudiante que están acá en estos boxes acá arriba mío, sino que son personas que tienen trabajos, como Daniela y el jefe que lo está escuchando, que tienen una vida social o familia, y también pueden dedicarse a jueguitos si es que son solteros y no tienen ninguna responsabilidad a cargo, ¿sí? Entonces tienen que interactuar con todo eso. Lo mejor que pueden hacer es tratar de armarse un plan de cuántas hojas por día puedo leer, sin contar el colectivo, como ya les dije, porque aparecen los amigos de lo ajeno. Ahí es donde yo recomendaba la vez pasada la aplicación de PDF de texto a voz, cosa de ir como pasando el audio y decir, bueno, no puedo leer, pero puedo ir escuchando y después cuando lo vaya a leer, que lo voy a leer, para decir qué es esto que me estaba diciendo este tipo, pueda más o menos tener una idea de decir, ah, esto lo escuché, y suene más o menos en el oído del lector. Vamos a poner esto por acá abajo. Como dicen los chicos hoy, tuki, lo ponemos por acá. Bien, pero en el caso del texto de burguesía, vamos a ir a la parte de abajo. Como les había comentado, tiene una serie de preguntas. Ahí.
que están buenas como disparadores. No sé si tendré dislexia, pero la verdad que me gusta arrancar por acá. Dice, teniendo en cuenta el nombre de esta materia, ¿cómo se caracteriza la política y la sociedad en el mundo burgués? ¿Sí? Y si tuvieras que elegir 5 rasgos más salientes de la mentalidad burguesa, ¿cuáles mencionarías? ¿O qué signos de la mentalidad burguesa se pueden identificar en la actualidad? Bien, este ejercicio lo hice ya con otra comisión, sugiero también hacerlo acá, obviamente, pero lo que quiero también es, voy abriendo el otro texto. ¿Alguien lo pudo leer este? Como para ir sabiendo dónde estamos parados. Sí, verdad. No voy a tocar en el ojito para que nadie vea mi clave. No, esto se hace después. Chao. Manual de política. Dale. Bueno. Ahí. Bien, este es el otro texto que debemos encarar el día de hoy, pero voy a ir a la parte que a mí me interesa. Sí, o sea, acá está integrado todo, por si acaso. Miren. El primer texto es el Nico Adamo, que es el de burguesía, justamente. La misma imagen, el mismo texto, así que las primeras 30 hojas están de regalos. O sea, 39. 38, 39. Esta frase me había gustado, por eso también le paso por acá. Ya está. La creación de un mercado de fuerza de trabajo y capital implicó la separación de lo económico y lo político. Los derechos del ciudadano a postularse como representantes no fueron extendidos a la esfera del trabajo y, por lo tanto, la lógica de la política no fue extendida directamente a la industria. El capitalismo podía ingresar codo a codo con la consolidación del gobierno representativo, de hace Turner, tal página. No se preocupen por esa cita de Turner, o sea, o Turner, como quieran mencionarlo. De este modo, la democracia representativa es una democracia inofensiva para el mundo moderno y en particular para la economía capitalista moderna. ¿Qué imaginan que significa esto? O sea, teniendo en cuenta que estamos hablando de el Estado como avanzando. Sí, de hecho hay una frase que Puente Rey, pero vamos a estar retomando. A ver, esperen que tocan timbre acá. Bienvenido Tomás, buenos días. Así que voy a volver para aquí abajo. Mundo burgués. Pero esa frase me había gustado mucho. ¿Sí? Las preguntas que hemos mencionado antes y hoy vamos a encarar por el lado del texto de El Estado de Carolina Acuña. Carolina Acuña va a aparecer en diferentes momentos de lectura de la cátedra. ¿Sí? En ese sentido tenemos que pensar que este texto ahora nos va a presentar, digamos, cómo fue la organización del Estado, su evolución, ¿sí? A lo largo del tiempo. Básicamente lo que nos va a plantear en primera instancia el texto es decir, bueno, ¿por qué surge el Estado? El Estado surge básicamente porque la sociedad empieza a quedarse quieta en un lado, se llama sedentarismo, ¿sí? Hoy siglo XXI en algunos países, perdón, vamos a poner el nombre. Me acuerdo que había leído esta nota durante la pandemia que decía, en 2019, o sea, previo a la pandemia, Estados Unidos estaba a 2 años de decretar pandemia, o sea, el sedentarismo. Pero esa es otra cuestión hoy. Se refiere justamente al no cuidado de la salud, quedarse todo el día sentado en la compu o todas esas cuestiones. Qué loco que justo después vino el COVID y nos dejó sentados a todos en casa quietitos. Pero igual, tampoco es que se dispararon los streamers, los youtubers o las reproducciones en Netflix y de música y todo. Todo se mantuvo en los mismos canales que antes. La gente no es que se hizo como en la película de Wall-E, todos gorditos sentados en sillas flotando, ¿sí? Pero bueno, el sedentarismo en esta primera instancia, como estamos hablando, ¿sí? De nuestros chosnos. Chosno, por si acaso, es como una sexta generación de abuelos. O sea, vos tenés
abuelo, bisabuelo, tátara, el tátara, 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 chosno. O sea, ya lejano en el tiempo, hace unos 10.000 años, cuando las personas descubren cómo producir alimentos, deciden quedarse, porque no tiene ningún sentido tirar la semilla detrás del mamut y después volvés, no hay semillas. Se las comieron, ¿sí? Entonces, organizarse y decir, bueno, ustedes se quedan plantando acá, nosotros ya domesticamos estos animales, sabemos cómo extraerle la carne, el cuero, los ligamentos, las vísceras, todo, hacer un hermoso asado. Entonces empieza a haber una especialización en los trabajos internamente en esas sociedades, ¿sí? Y se empiezan a designar, digamos, roles dentro de la sociedad. Eso es la revolución neolítica. A partir de ahí tenemos que empezar a entender cómo la división de los trabajos en la sociedad va a marcar, digamos, qué tipo de sociedades van a ir desarrollándose, ¿sí? Va a haber sociedades un poco más enfocadas a el comercio, otras enfocadas a la producción de alimentos, que también van a ser comercio, pero no es lo mismo, ¿sí? Otras que van a estar volcadas a la navegación, etcétera, ¿sí? Pero todo esto va a ser la primera parte acá del texto de Acuña, ese recorrido como histórico de la evolución de la conformación del Estado. Va a ir mencionando aspectos, por ejemplo, de Grecia y Roma, pero ahí ya vamos a llegar a la primer, digamos, el primer parteaguas, vamos a decirlo. Es la Edad Media y llegando al siglo XV, a la Edad Moderna, ¿sí? ¿Cuál fue el hito, digamos, mundial para nuestra área de influencia, que somos occidentales, ¿sí? Estamos en el hemisferio occidental, así que ¿cuál fue el hito que en el siglo XV hizo que hubiera un cambio de época? Medio que por ahí lo va a mencionar, así que no es una pregunta de examen, no se preocupen. Siglo XV, o sea, estamos hablando entre el 1400 y el 1500. Va a haber un invento y dos cuestiones más. Hay un invento que es tremendo. Sin eso hoy estaríamos complicados. ¿Se trata de la electricidad del foco? No, en el 1400 Edison, ¿No? creo que todavía estaba el bisabuelo descubriendo qué hacía, ¿sí? Ah, bueno. O sea, descubriendo que si se quedaba en Europa o saltaba para el lado de América. América todavía tampoco existía. Piensan que ellos llegan 1600 como colonia, creo. O sea, nosotros acá... Pero tiene algo que ver con esto que estoy diciendo. Y lo dice acá el texto. El trompo de Ford. ¿El qué? No escuché, Carlos, mucho ruido de fondo, perdón. Si querés escribí en el chat acá abajo y lo leo. A ver. No, el petróleo tampoco, si fue que dijiste eso. No llegué a entender. Pero ahí lo resalté en el texto. La conquista, digamos, de América, ¿sí? Hasta ese momento se pensaba que la Tierra era plana. Y había 4 tortugas que la mantenían, o un ser mitológico, así, haciendo mucha fuerza, sosteniendo todo el orbe. Hay ciertas personas que hoy estarían contentas de decir, sí, sí, y esto es así. Pero bueno, tengo muy poco conocimiento de física aplicada como para poder demostrarles que no es así. Pero el poco que tengo les demuestro que la Tierra no es plana. Hay una curvatura. Aunque el otro día escuché uno que me dice, no, pero Einstein decía que la luz cae también en determinado tiempo. Sí, pero también hay un haz de luz que no cae, entonces te puedo demostrar que la luz va a seguir, no va a seguir, si fuera plana va a seguir así derecha. Pero va a ser que va a ir así, 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 es como que se irá elevando porque vos vas cayendo. Hay un experimento en YouTube, les paso el dato si quieren, de terraplanistas queriendo comprobar que la Tierra es plana. Y es como que uno está acá, otro se va a Mar del Plata y con un haz de luz perfecto que no cae, dicen, bueno, vamos a demostrar que es plana, vamos a ponerla a 50 centímetros de altura, entonces el receptor va a estar a 50 centímetros de altura en Mar del Plata. Cuando disparen el haz de luz, de repente, che, acá es 50 centímetros, pero me está pegando acá arriba. Ah, no, pasa que acá hay una piedra, vamos a moverlo. Y de repente, mirá, sacan
como que le cavan un pozo o algo así, de repente, ¿ves? Mirá, está pegando donde decimos, la Tierra es plana. Ok. El más hermoso de los mitos que te dicen ese tipo es, bueno, los aviones no vuelan, solo hacen esto. Despegan y como la Tierra gira, bajan. O sea que si yo me compro un cohete y me quedo levitando, ¿para qué estoy pagando un boleto de avión? Podría comprarme 55 drones y quedarme levitando arriba de la UPE a ver si realmente pasa algo. Pero bueno, no sé. Ellos no entienden de física, yo no entiendo sus planteamientos, así que en dos discusiones de personas que no van a entenderse, no tiene mucho sentido entrar. Bien, por un lado, conquista de América por parte del Imperio Español, ¿sí? El invento que yo mencionaba, por ejemplo, que es muy importante a juicio de este profesor, no es que esté acá, la imprenta móvil de Gutenberg. En vez de estar escribiendo a mano alzada cada libro, para el año 1453 creo que fue, Gutenberg hizo letritas en maderita tallada, les puso tinta, bajó una prensa, tengo un panfleto, lo cuelgo y la gente puede acceder a leerlo en la vía pública, ¿sí? Y el otro momento icónico de esta época es la caída de Constantinopla. Lo último que quedaba de la Edad Media era el Imperio Romano de Oriente, solo que hoy conocen como Turquía y la limitante de Grecia en esa zona, ¿sí? Era parte del Imperio Romano de Oriente, cae en manos de los turcos otomanos, y de hecho después los turcos otomanos llegaron hasta la parte, hasta expandirse hasta Austria más o menos, o sea, no es que, conquistamos, ya está, nos quedamos acá. Siguieron avanzando. Pero esa es otra historia. No es relevante para ahora. Lo que va a cambiar en la cosmovisión de las personas es decir, ok, esto ya no es así. No es que esto es plano y yo voy de este margen a este margen y ya estoy acá. No, esto seguía del otro lado. Y del otro lado era un misterio lo que había. Pero bueno, vale la pena destacar que justamente el descubrimiento y la navegación en esta época van a ser producto de justamente de que los turcos otomanos toman todo el oriente, ¿sí? Oriente me refiero desde lo que hoy conocemos como Israel, Siria, ¿sí? Palestina, Egipto y Turquía. Es como que ponen una casita de peaje y dicen si quieren pasar por acá, paguen, porque eso es el Medio Oriente, ¿sí? El próximo Oriente podemos decir nosotros. El Oriente es China, de donde vienen todos los productos como la seda, productos que para todos los nobles de alta sociedad son muy buscados, son muy caros, entonces es lo que te hace destacar, ¿sí? Determinados colores en la ropa, determinados tipos de tela te hacen destacar por encima de toda la población. Hoy es como lo primero que se compra un trapero es un bolso de Gucci, por decirlo de algún modo, o unos lentes Versace. Decís, ¿por qué? Porque son caros y me hacen ostentar un nivel, por decirlo de algún modo. Después cualquier cosa Lucas que me corrija, que anda por ahí. Pero es como decir, cuando cobras tu primer Correcto. sueldo, sí, No, dije correcto. ¡yay! Le pegué. No soy tan viejo. Eh, Así que bueno, a eso voy. Cuando uno obtiene su primer sueldo y todavía vive bajo el sueldo de los padres, es como que dice, ok, hoy quiero darme el gusto y me compro. Yo me acuerdo que compré unas zapatillas, ¿sí? Dije, quiero mis primeras zapatillas, me compré unas Nike, todas blancas y la pitita roja atrás, eran muy buenas. Las usé hasta que las rompí, básicamente. Las usaba para todo, para salir, para ir al colegio, a la universidad en ese momento, para ir a bailar, para ir a jugar al fútbol. Y duraron un montón. Tendrían que volver a hacer las Nike si ves esto en algún momento. Hacerlas, estaban buenas. Claro, como si me escucharan. Pero bueno, eh, justamente, digamos, en NBA hay algo muy interesante que lo dejé pasar. ¿Sí? A ver, les muestro un segundo. Que es un muchacho que se llama Darío Stragenbasser. ¿Sí? Este es un video, ¿sí? Que es de la politización. Levanten la mano o abran micrófono al que no le pasó alguna vez de decir, bueno, che, pero pasa esto, y que le hayan dicho, no, 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 de política no hable, yo de política no hablo, o yo no, de eso no quiero hablar, ¿sí? O, A mí me pasó, a mí me pasó. o
Bien, y en esta Y época... últimamente, Yo soy esa, no me gusta hablar de política. Bien, ahora, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre hablar de política y hablar de partidos? ninguna, profe, porque en las dos se arma debate. Bien, pero... ¿Y si yo digo, hablemos de políticas educativas, políticas sanitarias, es lo mismo que hablar de X candidato quiere hacer esto en la educación o hacer esto en la No, salud? claro, no es lo mismo. Ajá, los agarré. No, no es lo mismo. Bien, uno asume una postura política de, por ejemplo, a favor de la educación, a favor de la salud, a favor de viviendas, etcétera, ¿sí? A favor de vacaciones y sueldos dignos. Y acorde a eso, después va encontrando una identidad, digamos, como partidaria, ¿sí? O sea, no creo que alguien nazca y lo primero que diga es se saca el chupete y diga ¡Viva Perón, carajo! O ¡Aguante Macri! O pongan al que quieran. O, ¡Viva la libertad, carajo! Etcétera. No creo que vaya por ese lado. Nada, Lucas, ya estás cancelando demasiado. Te pusiste un filtro de un gato. No se vale. Te estoy viendo. Y esto va a quedar en el video grabado para YouTube. Perdón, profe. Nada, no pasa nada. Todo bien. Le ponemos un poquito de humor a esto. Hay que hacer llevadera la clase a las 9:50 según la computadora, pero en realidad ya a las 10 de la mañana. Gracias por ese aporte. Viene bien. Aparte por ahí alguien puede decir, mirá, hay un gato en la clase. Y todo eso. Bien. Este video se los dejo justamente para que vean la politización va por el lado de justamente que cuando uno empieza a hablar, tipo mesa del domingo familiar, decís, como comentario bien típico, es como, ¿qué vamos a comer? Pasta. No sabes lo cara que está la pasta. No, de la inflación no hablemos. Pará, te estoy diciendo que la pasta que hace, por ejemplo, acá en la esquina, hay una fábrica de pastas. A principio de año, que parece hace un montón, pero es hace 7 meses, 4 cajas de ravioles los miércoles en promoción, estaban 1.600 pesos. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Estamos ahora agosto, 25. Esas mismas 4 cajas, 3.200 pesos. ¿Sí? ¡Epa! Y no me voy a poner a ver si mi sueldo subió el 100% también, porque sí. Yo le subo mucho más rápido. Hay una frase típica en la historia argentina y me queda acá grabada de un profesor de economía y de una profesora de historia argentina, el profesorado, que dijo: los precios van por ascensor, los sueldos por escalera. Le podemos ganar 1 o 2 o 3 o 4 pisos. En el quinto ya tenemos... Creo que ni Usain Bolt le puede ganar un ascensor, digamos, de llegar primero al 20º piso, ¿sí? Porque todo bien, pero vos corres en recto, no corres en escaleras para arriba. No es lo mismo. Bien, pero bueno, dicho esto, lo digo por un sentido. Empecemos a problematizar sobre conceptos, funciones y problemáticas derivadas del abordaje del tipo de Estado. Porque, a ver, dentro de Argentina, acá el texto, digamos, de Acuña nos va haciendo una mención del texto de Al Medina, que también está en EBEA, como para chusmearlo bien a fondo de dónde saca esta cita y por qué dice este tipo, estas cosas. Está bueno, ¿sí? Primera definición que nos aparece sobre el Estado es una cita de Max Weber, típica de la sociología, diciendo que es una asociación de dominación tipo institucional. Es decir, que va a haber instituciones identificadas que digan esto es el Estado. No es, por ejemplo, Lucas diciendo hola, soy el Estado, y el Adi diciendo sí, él es el Estado. Todos apoyamos al líder y este es el Estado. Es como, no, por ahí en las cavernas funcionaba así. No hay ningún apocalipsis zombie que yo sepa, así que no funciona de ese modo ahora, ¿sí? Entonces, dice que en el interior de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar la coacción física legítima como instrumento de dominio. Esperen que traigo los ejemplos para que se entienda este punto. ¡Uy! El miércoles salió bastante bien. Espero que me puedan acompañar en esta, mi querida comisión del viernes.
¿A qué se refiere? Hago una consulta para compañeros. ¿Hay grupo de WhatsApp? Creo que sí, pero yo no estoy ahí. Así que responda alguien en el chat acá abajo. Sí, hay. Perfecto. Bien. Después pásenselo o usen la cadena de mail y pásenselo. Bien. Ahí está. lo pasé. Gracias, Lucas. Dice: interior un territorio tratado de monopolizar la coacción física legítima como instrumento de dominio. Boom. Coacción legítima en un territorio. ¿Saben qué es esto? ¿Quién es este? Sí, Darth Vader. Gracias. Sí, claro. El miércoles me dijeron que no sabían quién era. ¿Y saben qué es esto? Sí, Sí, el soldadito, el Stormtrooper. No hace la falta. zona imperial, sí. Perfecto, gracias. La guerra de las galaxias. ¿Cómo? ¿Cómo, Ruth? ¿Son estos personajes o no? No escuché, se entrecortó. Por favor, repetí. El de la guerra de las galaxias, ¿no es? Ay, gracias, sí. Ah, sí, sí. Pensé que iba a decir, no. Bueno, Tiraba otra quedó tranquilo. franquicia. Igual nunca la. Pero una idea tengo. Elegí una de las primeras. Entre la 4 y la 6 sugiero. La 1, 2, 3. Bueno. 1, 2, 3. De la 4 a la 6 bien, después 7, 8. Ya empiezan y después la deliran con Mandalorian, entonces está recopado. Pero bueno. Sí. Este lo traigo porque es, por ejemplo, el que domina un territorio. Pero para dominar tiene la coacción de la violencia con ayuda. Es decir, él domina, pero hay alguien que le dice, él es el líder, ustedes obedecen. Está bien, después aparece Luke, les Fafu, es el padre, etc. Pero no viene al caso ahora. Viene al hecho de decir, bien, yo tengo el monopolio de la violencia, ¿sí? O sea, pensemos, el Estado es el único que tiene la capacidad de reprimir, por ejemplo, una revuelta, utilizando la policía, gendarmería, ejército, etc. ¿Sí? No en el caso de Argentina por leyes internas, pero es sí la policía y gendarmería. ¿Sí? Y dice, y reúne dichos objetos los medios materiales de explotación de mano de sus dirigentes, habiendo expropiado para ello a todos los funcionarios estamentales que anteriormente disponían de aquellos derechos propios, sustituyéndolo con propia jerarquía. Traducción de eso. Antes había un señor feudal que decía, ustedes me pagan a mí y yo tengo el monopolio de la violencia. Eso se terminó. Ahora tenemos un Estado moderno en el cual nosotros elegimos representantes. No hay alguien que por mandato divino baja un halo y le pone la corona y esas cuestiones, ¿sí? A eso va como se expropian los medios materiales de explotación de la mano de los dirigentes. Básicamente es, le saco el impuesto al señor feudal y lo paso al Estado. ¿Sí? Va de un lado al otro. Pero sigue siendo el modo de, no pagás, bueno, evasión fiscal, preso, pague multa o preso. Aunque nunca vi a nadie preso en Argentina por evasión fiscal, ¿no? Pero bueno, sigamos viendo acá. Que van a aparecer 4 formas de Estado. Y vamos a hacer la pregunta picante. Vamos más abajo. Todo el relato de acá está muy bueno, digamos, cómo va armando el Estado. ¿Sí? De hecho dice, por ejemplo acá, el Estado no es algo externo a la sociedad o que aparece a posteriori. Es como, primero, ¿qué fue? ¿El huevo o la gallina? No, en este caso, las dos venían juntas. ¿Sí? Ya cuando hay una asociación de personas, empiezan a ver cómo se dividen las tareas, cómo administran el tiempo y cómo todos trabajan. ¿Sí? Piensen, desde la época de la caverna hasta el día de hoy, siempre hay un modo de que se organizan las tareas y los trabajos. ¿Sí? Y está intrínsecamente ligado a la constitución de una sociedad capitalista, porque es el garante de la relación social capitalista. Es lo que mencionábamos en la clase pasada. Cuando se derrocan las monarquías, se hacen constituciones. Artículo 1, todos somos libres, iguales ante Dios, la ley, etc. Pongan el color que quieran en cada constitución. Y por ahí, artículo 3, 4 o 10, el que sea, el Estado es el garante de la propiedad privada. ¿Sí? Es como, esto es tuyo, nadie te lo puede sacar. A menos que, bueno, debas plata. Pero eso es otra cosa. ¿Sí? No puedes ir por la vida diciendo, tipo a los Chávez, expropíese, expropíese. Sí, no. En la vida real no pasa. Salvo con Chávez.
Pero bueno, vamos acá. Twentes Rey va a aparecer, digamos, como diciendo, bien, ahora, ¿cómo hacemos que un Estado empiece a funcionar para que no haya un distanciamiento entre las personas que administran los recursos y la sociedad? Cuando ese distanciamiento ocurre, pueden llegar crisis, ¿sí? Por eso habla de esta socióloga, Twentes Rey, va a decir una cuestión socialmente problematizada. Y dice, es aquella que por su importancia ha sido incluida en la agenda de problemas sociales que requieren una necesaria toma de posición de múltiples actores sociales. Para entender por qué se incluye en una agenda social una determinada cuestión, es preciso analizar el periodo previo al surgimiento como tal, a efectos de identificar en qué contexto sociopolítico aparece, cuáles son los actores sociales que la promueven, los que la contraponen, qué perspectiva ideológica lo hacen y medios que movilizan. Traducción de esto es que parece re ambiguo. Para recibirme del profesorado, mi tesis abordó el tema de la cuestión de la vivienda en Buenos Aires, ¿sí? El Estado argentino, en su génesis, es un Estado, ya lo vamos a ver, oligárquico, burgués, terrateniente, comercial, ¿sí? Y empiezan, digamos, a migrar de la zona de San Telmo, que fue la zona originaria, la zona de La Boca, digamos, toda esa zona de ahí, era la zona de Plaza de Mayo. Empezaron a construirse sus palacetes en la zona de la Recoleta, ¿sí? Hacia el lado norte de la capital. Adiós, Kinchi. Empezaron a hacer esas cuestiones, pero la casa vieja la empezaron a alquilar. Así tengo más ingresos. O sea, no solo vivo de la tierra, sino también de mi alquiler, ¿sí? Un médico que creo que es Eduardo Wilde, no me acuerdo bien el nombre, lo tengo en la tesis, que decía, si queríamos hacer las cosas mal, la verdad que no teníamos que haber hecho nada, porque las hicimos todas perfectas. Es decir, en una habitación de 6x3 metían a 10 personas con una ventana y todos con su inodoro abajo de la cama, porque el inodoro se compartía, era uno para todos al final del pasillo, pero así tenías por ahí en las famosas casas chorizos 3 cuartos por 6 son 18 personas. Asomate, ¿está prendida la luz del baño? Sí. Sacá la palangana y hace pis abajo. Ahora, todo eso multiplíquenlo por 6 personas en un cuarto respirando o con un brasero, todo eso para respirar. Un hermoso caldo de cultivo de asma y infecciones pulmonares. ¿Sí? Lo pongo así en modo de risa porque hasta que no empezaron a pasar, por ejemplo, epidemias como del cólera o epidemias como la de la fiebre amarilla en la zona de San Telmo, no se empezó a problematizar la cuestión de la vivienda, ¿sí? Los alquileres en la zona de La Boca, San Telmo eran los baratos. Si quería ostentar, una persona que quería ostentar se mudaba a Callao y Corrientes, que era también zona de alquiler. Y si querías ostentar más, pedías ventana a la calle. Era ¡fua! Este tiene plata. Por ahí no tenías un mango para comer, pero estabas ostentando. Mirando ahí por la calle Corrientes, ¿eh? ¿Cómo le va? De ese modo igual te ahorrabas algo, el costo del transporte, porque estabas cerca por ahí de la zona de trabajo, dependiendo de que trabajaras. Pero hasta que no pasó eso, la cuestión de la vivienda era algo que el Estado no se iba a encargar. Y de hecho, la primera ley, la ley Caferata se llama, la promovió un político del Partido Conservador, no un partido radical, no del partido X, porque todavía no existía, estamos hablando de 1920, ¿sí? Es decir, bajo un gobierno de radicales, la ley es conservadora. Y dicen, ok, tenemos que hacer viviendas acá para empezar como a descomprimir esta situación. Se empiezan los planes de vivienda hacia adelante, pero se tuvo un debate, después cómo se financiaba. Se financió a través de dos cuestiones. Ahorro postal, por un lado las personas compraban una libreta, iban al correo y compraban sellos postales e iban ahorrando. No es que llenaban el álbum y les daban una casa, por si acaso, pero el otro medio, pero era un modo de demostrar interés y voluntad en querer salir de donde estás y querer una casa. Y por el otro lado se financiaba a través de obviamente, pequeño impuesto al juego, ¿sí? A la carrera de caballos, ¿sí?
Así que bueno, es como una doble financiación y empiezan los planes de vivienda. Pero vean, hasta que algo no se problematiza, no se vuelve una cuestión de agenda política. Que ahí empieza lo que decía yo antes, de la politización de algo. Y para poder tomarme un mate y abrir un poco el cachengue, ¿hay alguna cuestión que esté actualmente socialmente problematizada en la agenda política? Yo no sé, los escucho. Sí. Bien, hay un sí. Ahora vamos a ver si encontramos alguna definición. Pueden picarla, acá es mientras se hable con respeto y no haya un insulto. Yo alguna vez dije, si alguien insulta a alguien, tiene que demostrarlo, si no es una agresión. Traducción, si alguien me dice, profesor, usted es un idiota. ¿No sería ¿Eh? la ley de alquileres? Bueno, bien, sigamos en esa línea. Perfecto, bien. Ojo que yo, que estoy amparado por la ley de alquileres ahora, miro lo nuevo que van a hacer y digo, no sé si me conviene. A mí me gusta esta parte de todo un año pagando esto y después hago un salto y listo. No recuerdo cómo era antes y alquilé antes con unos amigos subas semestrales, pero ahora dicen que queda librado. Es como decir, bueno, me puedo poner de acuerdo yo con el dueño o inmobiliaria, en realidad con el dueño, de si quiero un alquiler que aumente cada 3, cada 4 o cada 6 meses. Y ahí va a variar seguramente el monto. Si es cada 3, por ahí te digan 15%, si es cada 4 te varía el 20% y si es cada 6 el 50%. Dependerá, qué sé yo, estoy tirando números por tirar. Bien, igualmente ojo que la ley de alquileres es media sanción y ahora va al Senado. Y en el Senado, bueno, va a haber que esperar. Pero si llegan a derogar la ley y cambiarla por esta, es como interesante. Vamos a ver qué ocurre. A mí todavía me cubren 2 años la ley y después tendré que renegociar el alquiler correspondiente. Ahora, no creo que si sale la ley, por ejemplo, en un mes, en septiembre, de repente haya una mega oferta de viviendas. Por ejemplo, acá todo el tiempo en la caja boba, yo la tengo acá arriba, la televisión, como vieron la vez pasada, te dicen, no, bueno, hoy se están ofreciendo solo 800 viviendas en Capital Federal. Yo agarré el celular, puse Sonaprop, ok, no le puse ningún limitante, puse alquilar Capital Federal y me tiró más de 2500. Si empiezo a poner los filtros es otra cosa. ¿Qué querés? ¿Monoambiente 2 o 3? Cuando fui a 3, porque tengo un nene y señora y quiero cuartos separados, esas cuestiones. Y quiero, si fuera ambicioso, digo, dame 4, así pongo la computadora en un lado. Si después viene otro hijo, bueno, que se amontone con el otro. Cuando quiere independencia, corremos la computadora. Pero mientras tanto, cuarto de papi y mami. Para jugar, para ver clase y todas esas cuestiones. Pero, cuando puse un filtro de 3 ambientes, ahí sí, 200 propiedades. Y fui a la otra plataforma, Argenprop. Por si acaso, mención no paga. Si quieren, paguen porque lo mencionen, o sea, dos aplicaciones. Sí, me pasó de ver también baja cantidad. Después decís, bueno, pero entonces, ¿qué están ofreciendo? Claro, yo no puse ningún filtro. Ahí entraron departamentos, casa, PH, local comercial. Digo, claro, tenés un montón, pero yo no puedo vivir en un local comercial. Pero sí es una cuestión que está problematizándose continuamente. Pero bueno, sigamos. Si alguien la quiere picar, que la pique, no hay problema. Y como decía, siempre con respeto por las ideas del otro, las ideas no son malas. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Si alguien me dice, no, su idea es equivocada y usted es un idiota. Me lo dice a mí, digo, ok, te espero en el médico, me haces un encefalograma que determine mi grado de idiotez, o si no, una rectificación. Lo poco que hice de comunicación social, el profesor decía, si no puede demostrar una persona lo que está sosteniendo, tiene derecho a la rectificación en medio público, hasta en una solicitada en un diario diciendo, profesor Mainten no es ningún idiota, demostrado por encefalograma, retiro lo dicho. Y si no lo hace, ahí entran las calumnias, injurias, no es que entra directo. Ahí esa industria del juicio es rapidísima. Calumnia, injuria, calumnia, injuria, calumnia, injuria. No. Perdón la expresión, boludeces no. Se retracta. Cosa que yo hasta ahora no vi ningún periodista de ningún medio retractarse de todas las que dicen. Es decir, hay cada burrada.
que no comment, sigamos, porque llevaría otra clase eso. Pero vamos a esto, tipos de Estado. ¿Sí? Según la descripción y que va a aparecer acá, vamos a tener 4. ¿Sí? Estado absolutista, liberal, bienestar y de la era global. ¿Cuál de estas 4 categorías no aplicó en el territorio argentino? Uy, perdón. ¿Tienen idea? Profe, ¿puede ser el estado de bienestar? El de bienestar estuvo. Arrancó en la Estoy década segura. 40. No hay problema, es mejor preguntar y sacarse la duda que parecer que se colgó el wifi. ¿Sí? Bien, no. Bienestar estuvo, con lo cual era global es en el que estamos ahora, y la S me la comí. El Estado liberal yo lo mencioné, pero por ejemplo, el absolutista no estuvo en este territorio. Nosotros dependíamos de la corona de España. No había un poder absoluto acá, era un virrey. En la historia argentina ha habido varios virreyes y después quisieron poner uno en la zona de la Boca, que ahora no agarra fierro caliente ni en Pepe, pero bueno, esa es otra historia para ellos. No me interesan esos primos de allá. Yo estoy viendo la historia. Bien. Ven, por ejemplo, Estado absolutista inicia con el proceso de transición de feudalismo a capitalismo. Y claro, se empieza a ver plata, los monarcas quieren decir, la quiero toda para mí. ¿Sí? Y empiezan a hacer esos estados grandes, imperios. Algunos subsistieron mucho tiempo. De hecho, el último estado absolutista en Occidente en caer es el ruso. Terminada la Primera Guerra Mundial, el zar Nicolás II de Rusia es el que la queda. El resto hicieron todas sus transiciones. La francesa no hizo mucha transición, le cortaron la cabeza y listo, pero por ejemplo, un estado que era absolutista y terminó en una monarquía parlamentaria, podemos mencionar por un lado el español, por otro lado el británico, y ambas hoy subsisten. Hicieron una concesión. Vos deján pagarme impuestos a mí, yo tengo propiedades, las administro, saludo una vez al año por el balcón y todos, ¡viva el rey, viva el rey! De hecho, por más que, por ejemplo, la caja boba de cada uno de esos países haga la pregunta, ¿estaría de acuerdo en correr a las monarquías y ser estados democráticos? Inglaterra te dice, la verdad que no. España es como que no hay una división 50-50, pero hay algunos que dicen, sí, habría que hacerlo. Claro, cuando preguntas, por ejemplo, siempre en las metrópolis son donde, sí, abajo la monarquía, pero te vas a un pueblo en el medio de la nada y dicen, ¿y eso para qué? ¿En qué me beneficia a mí? Una cuestión por ahí socialmente problematizada en esos lugares hoy. Pero bueno, el Estado liberal va a ser nuestra génesis, ¿sí? Cuando el primer presidente por mandato constitucional de territorio unificado aparezca, y es Bartolomé Mitre, ¿sí? La génesis de ese Estado ya es liberal, ¿sí? Liberal en el sentido, por ejemplo, a ver, está de moda esta palabra. ¿Qué sería un Estado liberal? Si no, léanlo, no hay ningún problema. Pero también me gusta indagar en estas cuestiones que se hablan todo el tiempo y decís, ¿y qué significa eso? Yo me pongo como en mi nene, que tiene casi 4 años, y ¿por qué? ¿Por qué Estado liberal? ¿Qué significa? ¿Qué es eso? ¿Sí? No se preocupen, no voy a hacer ese tipo de preguntas en el examen. Todavía no sé cómo voy a hacer el examen. Es una cuestión socialmente problematizada dentro de la cátedra. Bien. A ver. Profe, acá dice derechos de igualdad y libertad. Sí. Todos somos iguales ante la ley, todos somos libres. Se termina la esclavitud, pero ahora vos sos libre de vender tu fuerza de trabajo. ¿Sí? Fíjense de nuevo cómo la burguesía toma ese lugar, es decir, estoy acá, saqué a la monarquía, pero ahora los que vienen por ahí, por decir de algún modo, los que vienen de abajo pidiendo otras reformas, no, ustedes son libres, no tienen que pagar impuestos nada más, y para pagar eso pueden trabajar para mí. Pero armamos un partido político, vamos a democracia, ustedes pueden armarlo también, participar, etcétera. Y vas a tener tipo las posturas diferentes. Van a estar los liberales representando la cuestión de legislemos acerca de cuestiones de la sociedad, ¿sí? El Estado liberal
¿sí? Tenía 3 cuestiones básicas indelegables, 3 funciones que no iban a sacarse nunca encima: educación, salud y seguridad. La seguridad, entendido en esta época, cuando es la Génesis y cuando es también en el caso de Mitre, es entenderla desde el lado de seguridad social, o sea, pensiones para, por ejemplo, los granaderos que hayan quedado posterior a todas las guerras de independencia, etcétera, bla, una pensión para ese soldado, ¿sí? Porque no tienen tipo aporte jubilatorio los soldados, tienen una pensión después, en esa época. Hoy es distinto. Y por otro lado, ¿sí? Las jubilaciones, o sea, pensión y jubilación, ¿sí? En esa cuestión, digamos, son las 3 áreas donde el Estado liberal se hace cargo. Tiene que haber educación, tiene que garantizar esa educación, brindarla para toda la sociedad, así las personas pueden acceder a mejores trabajos de calidad, ¿sí? No es lo mismo ser con todo el respeto del mundo, ¿sí? Pero pensemos, 1860, inmigrantes viniendo acá de 30 años, van a trabajar a la construcción y los pocos que saben leer y escribir es para poder defenderse a la hora del pago. El analfabetismo era muy alto acá en Argentina. Piensen que si algún día andan por la zona de la capital federal y están en Plaza de Mayo, de Plaza de Mayo hasta Plaza Miserere u 11, como les guste decirles, la línea de subte A tenía cada estación un color. En 1913 el analfabetismo creo que rondaba el 60%. Es decir, una persona que tomaba el subte no sabía leer el cartel de está en la estación Congreso, bájese. Pero como cada estación tenía un color, por ahí el hijo le decía, papá, al papá italiano, papá, usted sube en la estación azul y baja en la verde. Perfecto. El tipo iría así mirando por la ventana, azul, acá subí, bien. Estás verde, ¡fum! Y se lanzaba para abajo a ir a trabajar. Después sabía que subía en la verde y bajaba en la azul. Fin de la cuestión. Porque no sabía leer y escribir. Una buena novela que refleja esto, y lo voy a seguir diciendo porque me encantó a mí, es Mi hijo el doctor. Todos los inmigrantes se rompieron el lomo en la génesis del Estado y viniendo acá a trabajar la tierra, porque la ley no decía tome una tierra y vaya, salvo Sarmiento. Sarmiento dio tierras a los inmigrantes, hizo colonias agrarias. Las dos que tengo en este momento en la cabeza son Chivilcoy y Pigüé. Y en Pigüé está la fiesta nacional del omelette, porque es una colonia francesa. Hacen un omelette del tamaño de un aula de la UPE. O sea, háblame de comer huevos, ¿sí? Ahí sí que rompen los huevos, ¿eh? Gracias, Pigüé, por este momento. Pero bueno, ¿sí? Una vez garantizada la educación, vendrá la salud, es una cuestión de Estado. Va a haber los nosocomios públicos para todos, ¿sí? Y lo van a poder utilizar. Pasado este momento de la génesis liberal, sí se va a llegar a un estado de bienestar. Pero para entender esto, hay que tener en cuenta estos 3 hitos. Tenemos Primera Guerra Mundial, que va a derivar después de la guerra, en los locos años 20, de que hay un buen vivir, ¿sí? La gente puede acceder a comprarse por primera vez un automóvil barato, con lo cual puede viajar, con lo cual puede utilizar, digamos, como turismo. En el caso argentino hay que esperar a 1940. Los años 20 fue una época de buen consumo, sí, pero época de consumo, de espectáculos, ¿sí? Es decir, el fútbol se hace masificado, el tango se acepta socialmente y otras cuestiones por ese lado. Sí, creo que de hecho Gardel toca en el Gran Rex, no me acuerdo si para esta época. Después lo googleo. Bueno, lo googleo ahora. No quiero quedar como un asno en mi propio video. Cuando tocó Gardel en el Luna Park. Creo que fue en el Luna. No me acuerdo. Y no sé por qué me cambié el navegador. Gracias a este navegador sonso. Se cumplen 40 años de la voz argentina en Salsal, 40 años de Frank Sinatra.
O sea, en 1940, no fue en 1920 de último. Mausoleo de Gardel. Bien. Del velatorio de Gardel al casamiento de Maradona. Abrió el 6 de abril del 32. Claro. Igual el Luna Park al principio era cielo abierto. El otro día encontré una foto en un Instagram y la verdad que estaba muy bueno. Pero bueno, en fin. ¿Dónde lo velaron a Gardel? ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo tocó Gardel? En Buenos Aires. Se presume que en septiembre del 33 en el Teatro 25 de Mayo del barrio de Villa Urquiza. Mira, bueno, 33. Plena época de crisis, ¿eh? A eso voy ahora. A nivel mundo, pasada la Segunda Guerra Mundial, después el buen vivir de los locos años 20, ¿sí? Viene la Gran Depresión. Toda esa plata dando vuelta en el sistema, ¿sí? La gente, como en algún momento el texto decía, especula, y no está mal. Pero, por ejemplo, hay un mito urbano en Wall Street, en un video que no lo logro encontrar de nuevo, pero era como que Rockefeller iba caminando por la calle, un gran acaudalado, un gran capitán de la industria, ¿sí? De Estados Unidos. Rockefeller era como el petrolero de Estados Unidos. Primero piensan que empezó vendiendo querosén para las lámparas de querosén de la calle, ¿sí? Pero veía que al refinar el querosén quedaba un subproducto ahí dando vuelta y no lo tiraba, decía, guárdenlo por ahí, hasta que encontraban el uso, la nafta, ¿sí? Es decir, cuando Ford necesitó nafta, hubo como una especie de acuerdo entre ellos, decir, ¿cuánto carga de nafta tu auto? Tanto. ¿Qué autonomía tiene? 80 kilómetros. Cada 80 kilómetros voy a poner una estación de servicio, o sea que pueda seguir cargando y seguir viajando, ¿sí? Por eso lo van a notar, si quieren buscar una estación de servicio, van a ver que están casi siempre a una misma distancia, porque son las autonomías que pueden manejar los autos. Pero en este caso, digamos, el mito urbano dice que Rockefeller iba paseando así, y como que ven una carnicería, al carnicero re contento, cortaba carne, miraba la pared, así, miró un poco más en detalle y vio que tenía una acción de la empresa Standard Oil. Dijo, ¿cómo puede ser que yo, que soy el principal accionista mayoritario de mi propia empresa, comparta, él también sea dueño? Porque una acción es un título, vos podés comprarlo o vender, lo que vos quieras, pero te hace acreedor también de la ganancia de la empresa. Entonces, ¿cómo es que este tipo que vende carne pudo ir a Wall Street y comprar una acción y la tiene ahí? Algo está mal en el sistema, ¿sí? Y cuando los peces gordos agitan el agua, los pequeños salen corriendo. Empieza a haber una venta masiva de acciones, caen los valores de las empresas. Piensen que una acción, ¿cuál es el sentido de la acción de una empresa? Vos podés pedir crédito en un banco o en el mercado, ¿sí? En el mercado vos decís, vendo 100 acciones a valor 1, pero sos partícipe de la ganancia, me dan 100 pesos. Vas al banco, dame 100 pesos, pum, compro 2 máquinas, activo más la economía, vendo más. Cuando recaudo todo y pago el crédito de acá, digo, perfecto, me queda esta plata así, recupero mis acciones, pero por cada acción voy a pagar 20% más porque es lo que gané. En vez de darte 1, te doy 1,20, ¿sí? Cuando los peces gordos venden todas las acciones, se desploman los precios y el pobre carnicero no tuvo más que llorar con el papel que tenía en la pared, ¿sí? Posterior a esa Gran Depresión viene el estado de bienestar, que es el Estado debe intervenir en la economía porque no puede regularse solo. La verdad es que hay ofertas y demandas que hay que reglamentar. Veremos que en el caso argentino encima interviene de un modo muy obsceno en la, digamos acá, la década infame, ¿sí? Al punto tal de que tiraban comida a la calle en una época de hambruna. Esa es otra historia que veremos más adelante, pero hay que mencionarlo, ¿sí? Acá tenemos que, por ejemplo, dice, es así que el Estado interviene en la economía, política económica, para poder sostener políticas públicas que aseguran el acceso de la sociedad civil a salud, vivienda, educación
como derecho público y a la vez también a grandes obras de infraestructura que promuevan las relaciones económicas nacionales e internacionales, mercado interno externo. ¿Sí? Cabe mencionar que las políticas económicas que establece cada Estado serán diferentes en cada país, ¿sí? No es lo mismo, como va a mencionar ahí, lo que es un país central que un país periférico, ¿sí? Es decir, no es lo mismo las políticas públicas que pueda establecer Estados Unidos en esta época versus Argentina en esta época. Ojo que eran muy parecidas todas. Todas aplican política de proteccionismo al principio y las van bajando. ¿Qué es el proteccionismo? Si, por ejemplo, Eladio produce viromes Vic, ¿sí? Y vienen a invadirnos las importaciones de China, que salen 1 peso, pero él fabrica las Vic a 10, el Estado lo grava con impuestos para que la importación china valga 10 y quedará en el mercado, o sea, en el consumidor, en realidad, decidir qué compra, si las viromes de Eladio o si las viromes chinas. La teoría, vamos a decirlo así, no puedo afirmar la práctica, pero después hay partes que puedo afirmarlas. Pero la teoría marca que esos 9 pesos de impuesto después es, por ejemplo, el Estado los debería poner en un banco y darle a Eladio créditos a tasa cero para que mejore sus costos de producción, tiempos de producción y produzca más. Cosa de decir, ok, el plástico es plástico y no puedes bajar, pero tu máquina cada cuánto produce, una virome cada 20 minutos. Ok, y si aceleramos la producción para que produzca una cada 2 minutos, es decir, ok, mi costo baja un montón, porque insume menos tiempo, el obrero puede pim, 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 produzco más cantidad y de ese modo voy a bajar el precio. Perfecto, una vez hecho eso, por ahí Eladio puede salir a competir y decir, mira, ahora mis viromes no valen 10, valen 3. Ok, pero el Estado debería bajar los impuestos. El impuesto justamente ahí acciona como protección de la industria nacional, ¿sí? Pero bueno, acá es donde un candidato a presidente se le despeina un poco el pelo y sale corriendo, porque aparece justamente este nombre acá. Keynes, que elaboró un libro sobre teoría del valor del dinero, etcétera. No me acuerdo todo, no lo leí todo. He leído fragmentos. La verdad que no tengo tanto tiempo para leer 380 hojas en un año, porque me gusta leer otras cosas. Pero está bastante bueno, ¿sí? Bueno para desarmarlo. Porque todos dicen, no, hay que hacer esto. El mismísimo Keynes, en lo poco que recuerdo, que escribió es como aplicaba el estado de bienestar, el estado interventor de la economía, a determinado momento y plazo. Justamente diciendo esto, la idea es que en algún momento la inyección de dinero por obra pública o por activar la oferta y la demanda de ese modo desde el lado público, en algún momento empiece a decaer a punto cero, ¿sí? Es decir, como hasta que tengamos que dejar de hacerlo. De hecho, el principal impulsor de esta medida de estado de bienestar en Estados Unidos, su asesor era J.P. Morgan, el principal banquero de Estados Unidos, y decía, vos podés imprimir billetes hasta determinado punto. Traducción. Somos 40 acá. Hagamos de cuenta que yo soy J.P. Morgan, Eladio es presidente, y le digo, tenemos 38 personas desempleadas, ¿sí? Ok, vamos a hacer una ruta y vamos a activar de ese modo el mercado laboral. Tenemos 38 personas trabajando, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si aparecen, por ejemplo, 5 estudiantes más al aula ahora? J.P. Morgan le dice, no, vos podés imprimir sueldos, por decir de algún modo, a lo bruto, lo voy a decir, para 38 personas. Esas 38 personas van a activar la demanda de bienes y servicios en el mercado. O sea que esas 5 personas que no pudieron conseguir trabajo por medio de tu obra pública, Eladio, no te preocupes, el mercado los va a absorber y el mercado va a absorber el dinero, ¿sí? Por ejemplo, si yo ahora de repente no soy J.P. Morgan y soy Don Pocho en mi despensa, y ustedes, los otros 38, vienen a comprarme a mí, yo me tengo que dar vuelta y buscar a mi proveedor y decirme, tráeme más papa, más salchichas, porque la gente está comiendo. Y como no me dan los brazos, por ahí digo,
pongo el cartel de se busca gente. Ok, listo, pim, chao, adentro a trabajar. ¿Por qué? Y porque yo no doy abasto. Tengo 38 personas para dar de comer en mi bodegón y estoy yo solito. Así que necesito gente trabajando. Bien, pum, entran a trabajar. Esa persona empieza a agarrar el dinero que de los empleados, pero a la vez lo otro. Una vez que termine la obra, en un momento el presidente como decía, bueno, hacemos la ruta de este a oeste. Y si tenemos que romperla y hacerla de nuevo, la hacemos. Tengamos en cuenta que activar la oferta y la demanda le llevó tiempo a Estados Unidos. Y justo en el medio una guerra que le vino como anillo al dedo para seguir haciendo todo el gasto en la industria, inyectar dinero y, bueno, el resto es historia. Pasado la época de oro del estado de bienestar, va a durar hasta los años 70, cuando la crisis del petróleo golpee muy fuerte a nivel mundo. Ah, mira, justo alguien toca timbre. Vamos a decirle bienvenido. Buenos días, Magali, bienvenida. Estamos analizando algunos tipos de estado. Perdón que tome tiempo, pero para poder pasar de acá de Keynes hacia adelante, a la era global, ¿sí? La crisis del petróleo lo que va a hacer es justamente otra como especulación. Traducción. Vamos a la actualidad para nosotros, para Argentina. ¿Qué ocurre cuando las petroleras en Argentina suben el precio de la nafta? ¿Sube el boleto? Bien, sube el boleto del colectivo. ¿Qué más? Cosas tan... Cargamos menos nafta. Mi Obviamente, caso. cargas menos nafta. Ojo que no te deje la pata el auto, pero está bien, sí. Eladio creo que De a poquito. Echarle centavitos. Exacto. Decís, voy con 1000 Yo y... que sube el nafta, el resto de las cosas. Perfecto. Porque a menos que seamos productores de nuestros bienes y servicios y alimentos, todo está movilizado por camiones. El camión le sale más caro, al proveedor que trae a día o el que traiga al otro, etcétera, le sale todo más caro. Por más que digan, no, es mi flota de camiones. Sí, pero la nafta no la haces vos. Entonces, te sale más caro eso y vas a hacer un remarque en todos los precios de todo el supermercado. Porque si algo aprendemos acá en la economía argentina es que los costos siempre se pueden externalizar, es decir, que lo pague el otro. ¿Sí? No. Uno puede absorber hasta cierto punto, como el otro día que estaba un carnicero llorando por la televisión diciendo, no subo los precios, absorbo esto, bajo mi margen de ganancia. Sí, pero vos sabés hasta dónde podés decir, este es mi piso. No podés perforar tu piso de no ganar porque ir a pérdida es, te fundís. ¿Sí? Y ni siquiera el mismísimo Ricardo Ford se fundió. Está bien que él tenía guita, como decía, como para 10 generaciones para adelante, pero nadie en su sano juicio va a poner un negocio para fundirse. Y no creo que un demente con plata ponga un comercio, porque está demente. Y nadie le va a preguntar cómo obtuvo la plata. Pero bueno, en este caso ocurrió eso. En 1973, los estados árabes, que eran los mayores productores de petróleo, y tenían, en esta época piensen en todos los autos icónicos, el Mustang, el Firebird o todos los autos tipo de 6 cilindros en línea, 8 cilindros en línea, que eran como manejar un bote, porque decías, anda a ver la punta del Falcon allá, o anda a ver la punta del Torino para ese lado. O sea, sí, creo que estoy, ¡pum!, chocaste el de adelante. Porque eran, ahí tendrían que venir como una banderita, un sensor tipo para decir, está llegando, llega, ¡pum!, chocaste. Chupaban un montón de nafta. La nafta estaba muy barata. Hagan de cuenta que, por ejemplo, si estaba en $3 el barril de petróleo, los árabes cerraron la canilla y dijeron, ahora vamos a esperar. Y en el esperar, el precio, después de un tiempo, acordaron y subió a 12. Pero esos $9 de diferencia por barril de petróleo, ese costo se transfiere, como dijeron, a toda la economía, al boleto de colectivo, a la generación de energía, ¿sí?, a los envoltorios plásticos, a las pinturas. Piensen en todo lo que hace el petróleo, todo lo que salen de derivados de petróleo. Entonces, wow, de ese modo el estado de bienestar explotó. Porque decís, acá yo ya no puedo regular el precio de la nafta, porque es algo internacional y externo.
Está bien que vos podés decir, ok, a mí me sale más barato con mi petrolera estatal y lo produzco, pero ¿hasta qué punto vas a absorber la pérdida? Está bien, por ahí vendés un montón más de nafta, pero estás trabajando a destajo produciendo petróleo y de repente vas a decir, che, ahora no tenemos más petróleo, hay que importarlo. No lo vas a importar al precio que vos quieras, lo tenés que comprar al precio de mercado. Pero bueno, así que estamos. Lo último para el día de hoy, creo, pero no sé. Ah, no, son 10:48. Es que, a ver, si logran ver acá abajo, dice 10:37 la computadora. Pero yo sé que está mal esa hora. Pero no pensé que estaba tan Sí, no está mal. bien de tiempo, por decirlo de algún modo. Ahora vamos a ver. Estas son las eras globales, tipos de estados que hay. Vamos a hacer un respiro un segundo. Porque yo siento que voy re bien, pero quiero un ida y vuelta. Algo no se entendió, yo voy de nuevo. No hay problema. Pero díganme, ¿cómo vamos? No, bien, bastante bien. Igual le quería comentar que tengo apuntes del secundario que vimos así, tema de Keynes, Sí. capitalismo, todo, así que... Y también tengo de política del primer cuatrimestre, así que todo bien. Perfecto. Araceli, sabe lo que te van a pedir esos apuntes por WhatsApp. Así que andá sacando la foto. Tranqui, el que quiera pedirle paso, sí. Ahí sí, al lado ya ahí. Pasalo general. Sí, listo. A ver. El profe tenía que saber eso. Sí, a ver, no pasa nada. Después si quieren yo les paso, tranqui. Sí queremos. Está bien. Bien, así me gusta la clase. A ver, tranqui, o sea, pero piensen que el conocimiento que Araceli les pueda pasar es bajo su lógica y su impresión. O sea, después tienen que agregarle a ustedes tipo más harina, más huevo y ver cómo queda la torta. Profe, Sí, yo tengo una consulta sobre esto. por favor. ¿Podría aclarar más o menos en qué épocas estaban esos estados de primero el estado liberal, después? Sí, vamos a bajarlo a Argentina, que es a donde vamos nosotros, ¿ok? Sí. Por ejemplo, Estado liberal va a abarcar nuestra génesis 1862 hasta 1946. Estado de bienestar es el peronismo. Va a durar un poco más allá del peronismo, no es que cuando, o sea, en 1946 el peronismo después dan el golpe en el 55, pero no es que se va el peronismo y se va el estado de bienestar. El estado de bienestar continúa con sus políticas globales hasta 1976 en el caso argentino, y luego la era global ya entra de lleno con la apertura económica producto de la última dictadura militar, que el ministro de Economía tiene la frase ahí en YouTube dando vuelta, es como que más o menos dijo: es lo mismo producir un camión Mercedes-Benz que un caramelo en Arcor. Yo te juro que agarro un caramelo Arcor, me subo encima y más de acá del living no me muevo. Pero bueno, ¿quién soy? Como dicen hoy los memes de Instagram, TikTok, bueno, pero ¿quién soy yo para cuestionar a un ministro de Economía? ¿Sí? Es como, si para él es lo mismo, ok, ¿me regalás un caramelo Mercedes-Benz? Porque yo quiero uno. Y el 1114 era un muy lindo colectivo. Ese con trompa redondeada y con sensores para ver si estás doblando y no chocas la pared. Para eso eran las dos antenitas que tenía adelante así. Lo sé porque hablé con un transportista y un colectivero. Digo, no entiendo para qué está esto. Se le dice bigote de gato. Y el que tiene un gato sabe por qué tiene los bigotes. Para saber si pasa por determinada zona. ¿Sí? Así que nunca le corten los bigotes al gato a menos que quieran divertirse. No, esa se llama tortura animal, pobrecitos. Pero bien. Ahora, y eso que a mí, entre comillas, no es que no me gusten los gatos, pero soy alérgico. Me pones un gato pasando por acá atrás y nariz roja, lloro, mocos por los ojos, la nariz, todo, un asco horrible. Pero bueno. Si no me visite, profe, tengo 11. Tranqui, todo bien. No visito a mis estudiantes y menos si tienen gatos. Bien, ahora, lo siguiente que tenemos por delante son la estatidad y formas de penetración del Estado, ¿sí? Lo primero fue como para ordenar, tipo como quien diría, una línea de tiempo. Tenemos primero el Estado liberal, luego el Estado de bienestar y finalmente el Estado de la era global. Ahora, durante
todos estos tiempos, o sea, desde el inicio hasta el día de hoy, por ejemplo, hay modos que el Estado se encarga de, vamos a decir un modo pequeño, de entrometerse en las provincias, por decirlo de algún modo. Bien, vamos a verlo. ¿Sí? Dice, además las circunstancias históricas específicas de la formación de cada Estado nacional, se van estructurando componentes que permiten ordenar la vida social organizada. Para Oxlack, los elementos que ayudan a la estructuración son desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, el mercado laboral, recursos naturales disponibles, ver qué tengo para ver qué produzco, tipo de relaciones de producción, propiedad privada, propiedad pública, ¿sí? Vamos viendo. Estructura de las clases resultantes. Si es una propiedad privada, burguesía, proletariado, capitalismo. Si es una propiedad pública, socialismo, comunismo. Y la inserción de la sociedad en la trama de las relaciones económicas internacionales. Lo que producimos es un precio competitivo para venderlo al mundo si no produzcamos otra cosa. Ahora, después de esto dice, estos elementos, como menciona, confluyen en un proceso histórico propio de cada Estado-nación. Por eso Oxlack sostiene, dentro de este proceso de construcción social, la formación del Estado Nacional supone a la vez la conformación de la instancia política que articula la dominación en la sociedad. La materialización de esas instancias es un conjunto interdependiente de las instituciones que permite su ejercicio. La existencia del Estado se verificaría entonces a partir del desarrollo de un conjunto de atributos que se definen como estatidad, condición de ser Estado, es decir, el surgimiento de una instancia que organiza el poder y el ejercicio de la dominación política. De hecho, por ejemplo, en la Constitución argentina hay un artículo que garantiza, digamos, la función del Estado continuamente a pesar de un estado de crisis. No me acuerdo qué artículo es, pero dice: el pueblo solo delibera a través de sus gobernantes y no por su propio medio. A eso se lo llama sino un acto de sedición y está penado por ley y cárcel. ¿Sí? No me acuerdo todo el artículo, pero bueno, a ver, vamos a googlearlo. Le dejo el mate al costadito. ¡Ah! Las autoridades, gracias al gobierno federal, residen en la ciudad, que es la capital de la República. Sí. No, el 46. Acá, 22. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete el delito de sedición. El 2001 fue un momento que igual ningún político se hubiera, en su sano juicio, ocurrido reprimir todo eso, todo me refiero, y meter todos presos, ¿sí? Porque era, si este no es el pueblo ¿dónde está? El pueblo unido jamás será vencido, frases que se cantaban ahí, me acuerdo porque tenía 17 años, o sea, ¡wow! Pero bueno, tenemos ese artículo desde la Génesis, ¿sí? No sé si todas las constituciones de todos los estados de Occidente tengan este mismo tipo de artículo, ¿sí? Porque, por ejemplo, la génesis de la Constitución de Estados Unidos es diferente. Ellos tienen una, en vez de, le dicen enmienda, pero es como un artículo, que es como que el pueblo tiene derecho a armarse en defensa de Jorge III, porque la Constitución se hizo en la época de independencia. Como que ya Jorge III es polvo. O sea, medio que podrían decir, che, ¿seguimos diciendo que la gente puede armarse? Anda a meterte en esos intereses. Es como muy complicado. Pero bueno, volvemos para acá. Para el autor, dice, Oxlack sería en este caso, los atributos que definen la estatidad son capacidad de externalizar el poder, teniendo de por sí el reconocimiento como unidad soberana dentro de los vínculos interestatales. Externalizar el poder. ¿Sí? Te viene este chaboncito. Después, capacidad de institucionalizar. Qué palabra complicada para esta hora de la mañana. Institucionalizar su autoridad
para así garantizar el monopolio sobre los medios organizados de coerción. Este otro chaboncito. Piu, piu, piu. Después, capacidad de diferenciar su control a través de diferentes instituciones públicas con reconocida legitimidad. Ministerios, ¿sí? Si vos tenés un problema en la educación, no vas a ir al Ministerio de Salud, vas a ir al Ministerio de Educación. Si tenés un problema que la calle no está asfaltada, vas al Ministerio de Infraestructura, no vas a ir al Ministerio de Educación. Te dejo ahí, ¿sí? Capacidad de internalizar una identidad colectiva mediante la emisión de símbolos que refuerzan el sentimiento de pertenencia y solidaridad social, permitiendo así el control ideológico como mecanismo de dominación. ¿Qué símbolos conocen y qué institución es la que lo reproduce? Ah, los agarré. Los símbolos son los... el escudo, la bandera, esas cosas, ¿no? Perfecto, punto para Gryffindor. Bien, perfecto, sí. Y ahora, ¿dónde es la institución que permite la reproducción de somos todos argentinos? El líder es bueno, el líder es bello. No tan así, pero casi así. ¿A qué edad se jura la bandera? Profe, ¿cómo dijo la pregunta? Sí. Porque Perdón. ¿A qué edad se jura la bandera? A los 10 años. Claro, sería en Cuarto grado. Sería en cuarto grado. grado. O sea, En cuarto grado. Cuarto grado. ¿Y eso dónde se hace? en la escuela, en Pero, la La primaria. escuela, perfecto. sí, en la primera. o ahora se usa mucho ir al regimiento. Qué lindo. Si a mí me llevan al regimiento de Sí. patricios o al de granaderos, chocho está. Sí, mi hija lo hizo ahí. Qué Y a lindo. la otra del colegio la llevaron al monumento a la bandera. Acá en Capital yo no puedo salir de Capital y a tu hija la llevan a Rosario. Sí, estuvo buenísimo ese viaje, profe. Perdón, tengo que hacer algo. Qué pelado, hijo de puta. Listo. Listo. Fue un insulto y nadie lo escuchó porque apagué el micrófono. Así que no saben lo que dije. Pero bueno. Te escuchamos, te escuchamos. Ah, sí, Sabemos- ¿qué dije? Leer los labios. A ver. Alguien ponga el subtítulo si quiere y edite esta parte del video. Que tenés hambre. Sí, también, obvio, son casi las 11 de la mañana. Pero bueno, vamos a una parte interesante más de acá del texto y ya vamos como redondeando. Acá dice, ¿qué mecanismos tendrá ahora el Estado-Nación para poder difundir su ideología? ¿Sí? Oslak los denomina mecanismos de penetración estatal y menciona 4. De hecho, si después con sus celulares, el que no esté con el celular ahora obviamente, escanea estos códigos QR, va a tener una fotito de cada uno de ellos. Bueno, la primera modalidad es la represiva, ya la mencionamos como 5 veces, el piu 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 piu, ¿sí? O sea, Después, una segunda, dice Oslak, denominaré cooptativa, que incluye la captación de apoyo entre los sectores dominantes y gobiernos del interior, a través de la formación de alianzas y coaliciones basadas en compromisos y prestaciones recíprocas. Ahora van a entender cómo se liga la cooptativa con la material. Una tercera dice que designar es la material, presupone diversas formas de avances de Estado nacional a través de la localización en territorios provinciales de obras, servicios y regulación indispensable para el progreso económico. ¿Sí? Traducción. Soy presidente. Yay, qué bueno. Ustedes, los otros 38 que hay acá, son 38 provincias. Yo digo, tengo que mandar una vez al año la ley de presupuesto nacional. ¿Sí? Y digo, che, ¿me votan el presupuesto? Y todos me dicen, ni en pedo, porque gobierno en minoría en el Congreso y en el Senado. Ok, entonces, ¿saben qué?
todas las obras que yo tenía pensadas nacionales para cada una de sus provincias, ñaca, no las termino. Me llevo la plata. No. Pará, hablemos, negociemos un poco. El hospital la verdad que me sirve. La universidad también, la ruta, el tren, las cloacas, ¿sí? Eso es un modo de penetración material, ¿sí? Obras públicas vamos a llamarlo, ¿sí? De decir, yo con esta obra vamos a hacer el spot. Aquí la nación también crece, ¿sí? Que te decían, acá el Estado está construyendo este hospital, esta escuela, etcétera, esta planta de agua, estas cloacas, bla, 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 el Estado, no la provincia. Pero les juego lo que quieran, que si después ven cómo votan los diputados de esa provincia y los senadores de esa provincia, que tal vez no eran de el partido gobernante, ahí es donde entra la cooptativa, ¿sí? Es como, negociemos. Yo te voto una ley, pero tengo la pista del aeropuerto hecha pelota. Y quiero hacer internacional. Ok, ampliamos la pista, le cambiamos el cemento, le ponemos uno nuevo, hacemos que puedan aterrizar los 747, lo cambiamos de nacional a internacional, agrandamos el aeropuerto, ponemos más zonas de equipaje, más zonas de bodegas, el free shop ni te cuento, etc. ¿Sí? Esas dos se ligan. De hecho, cada vez que hay, por ejemplo, y lo tengo en la memoria, 2013, por ejemplo, el Estado Nacional no hizo el uso de la fuerza en Tucumán y en Córdoba tampoco. Hubo un acuartelamiento de la policía, es decir, se quedaron adentro de la comisaría y no salían, pero toda la gente salió a la calle y dicen, yay, esa tele me gusta, pum, saqueo. El Estado Nacional podría haber mandado fuerzas a controlar y ejercer el orden público. No lo hizo. Y eso que en una de esas dos provincias el gobierno era el mismo signo político. Vamos a dejarlo en suspenso. Una cuarta y última, llamar ideológica, consiste en la creciente capacidad de creación y difusión de valores, conocimientos, símbolos reforzadores de sentimientos de nacionalidad que tendían a legitimar el sistema de dominación establecido. Los ideológicos pueden llegar a través, por ejemplo, justamente de esto, de instituciones nacionales, puede ser el INTA, me imagino eso, a ver, esperen que voy a escanear el código QR, a ver, ¿qué dice? Esperen que mi celular está a punto de hacer de oferta y de demanda de un disco volador, porque anda muy lento. A ver, ¿qué pusimos acá? Profe, uno tiene una foto de una obra en construcción. Correcto. Mira. Que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Wow. Ah, pusimos un fragmento de Pink Floyd con The Wall. Sí, me acuerdo. Ahora está. Sí. Es como decir, a través de la educación podés garantizar, digamos, el orden también. Traducción. Elijo un italiano socialista que cae en la escuela pública. Bambino, el socialismo es bueno. Pero papá, me dicen que el capitalismo es bueno. Debate ideológico en la mesa. El padre diciéndole, no, todo tiene que ser cooperativizado, la ganancia tiene que ser de todos, no de un empresario, etc. Pero papá, si yo quiero ponerme un comercio voy a tener que ser, no puedo cooperativizar, yo corro con costos. Maldito sistema, ¿sí? Debate ideológico en familias, me imagino, en esa época, hermosos. Pero bueno, a eso va. Si vos piensen, digamos, en esa cuestión de reforzar, como decíamos antes, el sentimiento de pertenencia a un lugar, ¿sí? De nacionalidad. Si no te gusta, ok, arma un partido político, ¿sí? Está el Partido Socialista en la génesis del Estado, no los anarquistas, porque los anarquistas no consideran
que la participación política sea buena, como tampoco el Estado. Hay que abolirlo, hay que romperlo. Pero hay anarquistas que cobraron subsidios del Estado, ¿sí? Y si no, averiguan qué le pasó a un anarquista que puso una bomba a la tumba de Ramón Falcón en La Recoleta. Pobrecito, no le salió bien. Lo dejo ahí picando para que averigüen. Ahora bien, en el caso de Argentina, este texto, que es la parte que escribe el que les habla, ¿sí? Va a ir haciendo como un recorrido histórico desde hasta dónde llegaba Buenos Aires, cuáles eran sus límites, cuánto era la población y cómo va avanzando toda esa geografía primero, ¿sí? Esto que ven acá es el casco fundacional de Buenos Aires. No teníamos más de 2, 4, 6, 8, 10 manzanas por 2, 4, 6, 7. ¿Saben que habría acá hoy, a la séptima manzana desde Plaza de Mayo? La 9 de julio. ¿Sí? O sea, ese era el límite de Buenos Aires. Lo siguiente tenías Flores y Belgrano. En el medio era lo que uno diría la pampa, la campaña. O sea, poblados o campo, sencillamente. De hecho, en la zona de más por acá a futuro se va a hacer el Teatro Colón, ¿sí? Porque si es acá, diagonal norte, tic, por acá sería, ¿sí? Va a estar el monumento a Lavalle, que es en la vieja casa de los Dorrego, que es el que lo fusila. O sea, Lavalle mata a Dorrego. La historia argentina está llena de esas cosas. Lo que se va a hacer, desde ahí va a salir el primer tren que va a ir justamente desde Buenos Aires a Flores, ¿sí? Que es justamente la portada de... Esperen que reaccione mi computadora. Ahí va. Este es el primer tren argentino, ¿sí? Que es La Porteña. Dice, el grabado nos muestra La Porteña conducida por el primer tren con el cual se inauguró el trazado de la estación Parque a Floresta. En este tren viajaron Vélez Sarsfield, Mitre, Barropasos, Pastor Obligado, Sapiola, Felipe Lavallol y Valentín Alsina e ingeniero Juan Alan. Fíjense cuántos de estos son nombres de partidos de la provincia de Buenos Aires. Tenés Lavallol, o el Lavallol, el lugar con las 5 L's, Alsina e ingeniero Alan. Ingeniero Alan fue el primero en proponer la construcción de este tren, pero esto sirvió para mostrar que si podemos poner un tren, pueden venir trenes acá. Y así empieza la incorporación de los trenes en la Argentina, ¿sí? En el sentido de... Cuando reaccione mi computadora voy a ser una persona muy feliz. Ahí va. Bien. Pero ya esta parte de la génesis, a ver, déjenme ver, me quedan 20 minutitos. Pero bueno. Antes de avanzar, pregunta, ¿se entendieron las formas de penetración del Estado? O sea, represiva, cooperativa, material, ideológica. Podemos ser todos re enemigos, pero a la hora de que me hagan una ruta nacional, ¿sí? Que es una penetración material, porque si, por ejemplo, Eladio quiere hacer una ruta a la provincia de Lucas, que va a ir por la de Viviana y la de Araceli y llega hasta la de Cintia, que está en los Andes, por decirlo de algún modo, a ellos no les alcanza el presupuesto para hacer una ruta. Y aparte es como, yo llego hasta mi frontera y fin, yo hago este recorrido. Pero si Viviana dice, no, yo no quiero hacer ruta, y Araceli tampoco, ahí es donde aparece el Estado y puede hacer la penetración material. Suena re feo, pero bueno, es el modo material de decir, ok, yo voy a hacer una ruta nacional, ¿sí? Es como decir, la Panamericana, si será un modo de penetración material, va desde Buenos Aires y llega hasta Colombia, se corta y después llega hasta Alaska, ¿sí? O decir, bueno, hago la ruta hacia Mendoza, nacional, la ruta hacia Mar del Plata, la 2, todo eso, la ruta 3, que llega hasta Ushuaia, esas rutas nacionales pasan por territorios provinciales, que pasan por intendencias, que pasan por... o sea, es como intendencia lo más chico, pueblo sería, pero en fin.
eso es una penetración material por parte del Estado. Es decir, tengo un interés en que esta ruta pase por acá. Ahí sí es donde se terminan negociando expropiaciones de territorios para por ahí hacer que pase la ruta, porque es como, la ruta 2 era mano y mano. Hacer la doble mano y ese ancho en todos lados fue decir, a todos los del costado, si le tenemos que sacar este cacho de tierra, se tiene que pagar. Cintia. Pregunta sobre eso. Cuando el Estado penetra a los pueblos, económicamente, ¿cómo sería? ¿Se les cobra igual todo eso o es plata del Estado que es lo que recauda? ¿No? Es plata del Estado. De hecho, lo que tenés que hacer es las expropiaciones de los terrenos. Es decir, si la ruta va a pasar por acá y justo es ponerle, acá está tu campo, pero tengo que comerte estos 2 dedos para que la ruta sea doble mano, este territorio que te expropio te lo pago a valor de mercado. Ni siquiera es como, la expropiación no es que se paga ni el valor que vos quieras, que decís, no, yo quiero 50 millones de dólares. Para calmar. Claro. Ni tampoco decir, te voy a pagar 5 mangos. Se lo tasa, se paga y se te indemniza. Y ahí va la ruta, ¿sí? A cada persona que pase por ahí. Después, no hay opción. Exacto. No hay mucha opción en ese caso. Okay. Salvo que, bueno, hay un video gracioso en China de uno que dijo, mi casa la dejo acá y no me paga. Claro, no porque hay ahora hay muchos de esos casos. Ahora y hace un tiempo, ¿no? Pero hay muchos. Sí. Pasa con la parte de la autopista que están haciendo nueva acá, que está hace no sé hace cuántos años haciéndola. La Perón. Que hay una parte como que no quieren vender los terrenos y no se termina por eso o algo así. Sí. Bueno, puede pasar, es porque tampoco viene la parte de, bueno, te expropió compulsivamente. Salvo, por ejemplo, Capital Federal tiene la autopista 25 de Mayo, que va para el lado de la Richeri para Ezeiza, pero va también al oeste. Esa se hizo en la época de la dictadura, y ahí la dictadura expropió, aunque vos no quisieras. Y digamos que si no querías, es como que no te daban muchas opciones los muchachos. Y es como, ok, bueno, sí, está bien, vendo y me voy. Y un par de personas, no tanto de esas expropiaciones, pero tengo algunos testimonios como que fue así también. Algunas de esas personas que les pagaron terminaron yendo a vivir a La Matanza, y hace poco se ha hecho un reclamo de parte de La Matanza, como que villas de la ciudad de Buenos Aires en la época de la dictadura fueron trasplantadas directamente para La Matanza. Acá pasó eso. Supuestamente mucha gente que fue trasladada de donde pasa el puente, se las trasladaron acá a los terrenos que quedan acá. Soy Spegazzini, al fondo de Spegazzini. Pero el fondo de Sí, ahí empezó el asunto. Se inunda todo el fondo de Spegazzini. Conozco para el lado de Villa Rosa, ponele, por ahí, por eso. No, acá no. No, a ver, yo trabajé para el lado de Tres Américas, Spegazzini, La Flecha creo, y está el arroyito en el medio que decís, está bien, si lo limpian el agua escurre, pero con que no lo limpien un mes, la lluvia del otro día yo me la imaginé como saliendo para todos lados. No sé cómo estará ahora. No, arreglaron bastante, vamos a decir. Bien. Ya no se inunda tanto. No se inunda más. Sí, iba a decir, vamos a hacer el chiste. No se inunda más. Pero bueno, hay que reírse de estos momentos políticos porque es lo que nos queda al fin y al cabo. No, empezaron a surgir otros asuntos de gente que empezaron a robar mucho, ya a cierta hora, olvídese, hay pibitos en moto que arrebatan así a la pasada. Es lo que todavía, digamos, no se logra comprender desde la parte de arriba del Estado. Quiero decir, bueno, yo hago esto por acá y estas personas las muevo acá. Pero decís, pero si él tenía su comercio acá y acá lo pones y hay 8 comercios como el de él, ¿vas a poder vivir ahí? Como, si vas a hacer la obra, haces un relevamiento, fíjate dónde lo podés ubicar y que no pierda su fuente de trabajo si la tiene, o de ingresos si tiene un comercio. Como decir, no vas a poner al pobre tipo, por decir de algún modo, sacarlo ahí y poner donde hay 20 zapaterías, lo pones a él ahí. De última, ahí pone el que es el ferretero que puede vender el pegamento a los de alrededor. Y a este decís, bueno, vos andá del otro lado. Qué sé yo. Tiene que haber algún otro modo. No soy quien, pero imagino que estaría bueno ver cómo. La cuestión es que a futuro
puede llegar a ocurrir un efecto Chávez de expropíese, se paga y se va, chau. Los terminan como doblegando, porque es como ante un bien común la justicia puede fallar a favor del Estado, ¿sí? Y un bien común, una ruta que da toda la vuelta al conurbano bonaerense desde Zárate hasta La Plata, es un bien común. Estás conectando dos puertos. Es una conexión. Sí. Ahí para los de logística, vas a conectar el puerto de Zárate con el puerto de Berisso, Ensenada, La Plata. O sea, no es que haces más ágil, pero ponele, si seas un nodo logístico en la zona oeste, donde llegue el tren de San Martín y el tren Sarmiento a determinado punto, y dijeras, toda la mercadería que venga del interior va acá, y después acopiamos y de acá la mandamos o al aeropuerto, al puerto de Zárate o al puerto de La Plata o al aeropuerto de Seiza, porque la 6 va a conectar también para ahí, decís nodo logístico de Seiza y chau, decís ahí tienen un punto de los de logística para ir desarrollando una tesis, listo, se las dejo picando, nada. Pero bueno, por el lado del Estado, digamos que era ya arrancar con la formación del Estado, lo quería dejar para la clase que viene, como para ir ya enganchando con las presidencias fundacionales e ir entrando directamente para ese lado. Pero vamos a hacer un breve recorrido, ¿sí? Que es el siguiente, por ejemplo. En este mapa podemos ver las rutas comerciales que había. Buenos Aires se va a fundar 2 veces. Los españoles creyeron que los pueblos originarios de acá, vamos a decirlo a lo bruto y rápido, eran igual que en el Alto Perú o en México. Es decir, que había un estado y ellos venían a decir, soy su Dios. Ah, ok, bienvenido, y los iban a poder doblegar. Acá los pueblos originarios de la zona de La Pampa, Buenos Aires, no tenían un estado consolidado, no eran sedentarios, eran nómadas, ¿sí? De hecho, en la primera fundación, los españoles se tuvieron que ir porque los masacraron. Quisieron decir, no, pero ustedes me tienen que mantener, los quisieron doblegar y los mataron a todos. De hecho, después dijeron, ah, sí, entonces te encierro en tu fuerte de Buenos Aires. Se les sentaron a esperar a que salgan. Y los de adentro del fuerte se empezaron a morir de hambre y se tuvieron que ir en barco. Se tuvieron que ir y no volvieron a España, se fueron aquí, a Asunción, se fueron para el Paraguay. Pero acá en el territorio dejaron 2 cosas re importantes, que los indios se los voy a decirlo así, los indios, no me importa, pueblo originario, indio, etc., se los reagradecieron. El caballo y la vaca. Con el caballo era, ahora puedo ir más lejos. Era como que leíste el auto Volver al Futuro. ¡Fua! Se iban a la miércoles. Listo. Y la vaca, de repente diciendo, che, antes nosotros comíamos conejito, una vizcacha, y ahora tenemos un bruto animal que me da carne a lo pavote. ¿Sí? Hay un pueblo para el lado de provincia de Buenos Aires, para el lado de Lobos, que se llama Tolderías. ¿Sí? En su momento era una zona de pueblo originario. Y era Toldería por toldos, porque los pueblos originarios de ahí, todos los cueros de vaca, sus carpas, vamos a decirle, todo así, listo, armada para ese lado. Eso es lo que me contaron a mí, una persona del pueblo. Tengo que ir a chequear esa fuente porque me dicen, no, acá llamamos toldos porque fabricamos toldos. Hay que ver toda la fuente siempre. Pero bueno, las rutas comerciales eran Buenos Aires, cuando ya Garay la funda en la segunda vez y se quede. Buenos Aires va a comerciar ilegalmente con Córdoba y con Paraguay. De Paraguay el texto va a marcar que traemos materiales de construcción. Y Córdoba, ¿por qué es importante? Porque baja todo el oro de Potosí. Desde acá de La Paz, en modo ilegal, baja el oro hasta Córdoba para comprar mercaderías ilegales en Buenos Aires. Ilegales porque no están tributando. Y se ven en actas del puerto de Buenos Aires, por ejemplo, llega el barco de Eladio y llega cargado con 50 personas en bodega, 30 rollos de tela, día 29 de agosto. Se va el barco de Eladio sin carga en bodega. ¿Qué pasó, Eladio? ¿Dónde está la carga? Eladio ya se fue, anda a reclamarle. ¿Qué es ese barco que va? Ah, no, ya no, ese no era. Anda a reclamarlo. Sí, él ya descargó todo, vendió y se fue con el oro.
se fue contento, ¿sí? Así es como el comercio ilegal ocurría con todo barco que entrara a Buenos Aires, ¿sí? Pero todo eso ilegal que comprábamos acá, en la génesis de los porteños, ¿sí? Tenemos que primero los que vinieron acá con Garay, cuando se quedan dijeron, perfecto, a los 35 que somos ahora acá, yo soy Garay, a cada uno de ustedes le doy una legua para poner a producir la tierra. Alimentos, necesitamos eso. Según día agarran la Panamericana, desde Vicente López, vamos a poner como punto originario para ahí, y empiezan a remontar, ponerle para el lado de Rosario. En algún punto pueden llegar a leer un lugar, algún cartel que dice fondo de la legua, ¿sí? Ese fondo de la legua es hasta donde llegaban los terrenos originarios que les dio Garay a los vecinos fundacionales, ¿sí? Algún día me voy a ir a San Isidro, que está una quinta donde está documentado todos los nombres de los vecinos fundacionales de esa zona. Pero si, a ver, por ejemplo, si a Eladio le doy una legua, que son como 15 kilómetros de terreno, ¿sí? Hagan de cuenta, 100 de frente por 15 kilómetros de fondo. Sos el Rey León. Decís, mira hijo, hasta donde da el sol es nuestro. Básicamente, ¿sí? Entonces, al siguiente barco de españoles que venga, Eladio se para en el puerto. Hola, ¿querés trabajar para mí? Sí, tengo una chacrita, vení. Eladio ya dejó de trabajar. Todo lo que produzca su quinta lo lleva al puerto a vender al próximo barco ilegal que venga acá. ¿Querés comida? Sí, acá tengo, lleva. Bien, hago un intercambio porque no tengo plata. Cambiamos esto por esto. Pero Eladio después se encuentra un comerciante de Córdoba dando vueltas y diciendo, hola, tengo este rollo de tela importada. ¿Lo querés? Sí. 15 piezas de oro. Listo, toma, pum, chau. Los comerciantes de Buenos Aires siempre aprendieron desde su génesis: compro barato, vendo caro. Y no digo que esté mal, los negocios son así, ¿sí? Y si no, todos hacemos la misma. Pasamos y decimos, uy, qué lindo esto. A ver cuánto está en Mercado Libre. Si está igual, decís, lo compro ahora. Si está más barato, con el envío y todo, besito, se lo compro por Mercado Libre. Lo loco es que a veces puedes ver que haces así y de repente el comerciante de adentro está empacando porque Mercado Libre lo vendió. O sea, nunca sabes a quién es toca, pero bueno. En fin, comercio ilegal hasta 1776. ¿Por qué pasamos a ser virreinato? Y porque el negocio se volvió bueno. Entonces, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Bueno, en este caso el rey de España en ese momento dice, acá hay mucha plata, y de hecho Asunción del Paraguay era todo de las reducciones jesuíticas y movía un montón de dinero también. Entonces saquemos a los jesuitas, entramos nosotros y ponemos un virreinato a administrar todos estos recursos. De hecho, Salta era la gobernación del norte, ¿sí? Ahí va a estar Miguel de Güemes. Después la gobernación de Cuyo englobaba Mendoza, San Juan, La Rioja, San Fernando del Valle de Catamarca. No me acuerdo si Tucumán pertenecía a la gobernación Santiago del Estero y Córdoba o estaba con la de Salta ahora. Pero bueno, detalles. Pero bueno, de ese modo la corona que hace, se asegura un ingreso de impuestos. Porque si vos ponés, como decía antes, un modo de que el Estado asegure su reproducción de Estado es, tengo que poner una institución, cabildo, tengo que poner una persona que administre los recursos, virrey, tengo que poner a alguien que los recaude, pongámosle el nombre, AFIP de la época, ¿sí? Y listo, y se empieza a reproducir todo lo que el Estado necesita, que ¿qué es? Impuestos para poder, en este caso, vivir, ¿sí? Pero bueno, vamos a avanzar un poquito. De hecho, por ejemplo, para poder entender acá la génesis de la nación, primero es la nación, luego el Estado. Para poder independizarte tenés que poder, en palabras del siglo XXI, autopercibirte diferente al otro. Yo no hablo y digo, hostia, que te voy a dar un... qué cojonudo. No hablo así. Entonces somos diferentes. Yo seré criollo, él será español. Bien, entonces yo tengo un símbolo diferente. Tengo una bandera celeste y blanca, ¿sí? Ellos tienen una roja y amarilla y roja, ¿sí? Así que empezar a percibirse diferente al otro también va a hacer que la burguesía tenga aspiraciones de
formar el propio Estado y administrar los propios recursos que genera. La otra limosna que el santo desconfía. ¿Por qué tengo que pagarle todo esto a alguien que está allá? Sí, ahora, pero le lleva, esperen que vea algo en el chat. ¿Dice? Tú ir a ver tú. En serio. Mándenselo por WhatsApp, gente. Nada, quiero hacer un chiste. Me encanta la historia, como pueden ver, pero de vez en cuando hay que hacer un corte. Bien. El texto mío va a ir abordando esa cuestión de ir desarrollando la geografía y bajándola para decir, bueno, ¿cómo es que nosotros nos relacionábamos así? ¿Cómo era la economía de la época? ¿Cómo va a ir todo esto? Perdón, por favor, me tengo que retirar a buscar el libro. Tranqui, Cintia, que vaya bien. Luego de las guerras de independencia va a aparecer un fenómeno totalmente local, ¿sí? Caudillismo, el sustituto de la democracia, va a decir Oxlack, asociado al movimiento libertario. Fue la modalidad que asumió localmente la representación del pueblo, en un pueblo que desconocía la práctica democrática. De nada. ¿A qué va? Una vez abolida la monarquía virreinal en el territorio de acá, firmada el Acta de Independencia, ¿sí? 1816, y logrado consolidar todo esto con el encuentro de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, o sea, ya no quedaba casi nada acá, y ahí Bolívar siguió y terminó de expulsar a los españoles, ¿sí? Cuando ya no había nada español en este territorio, decís, ok, entonces ¿quién gobierna? Y si se ponen a ver quiénes empiezan a gobernar las provincias, son la mayoría generales de la guerra de independencia, ¿sí? El primero en el caso de Buenos Aires, si mal no recuerdo, fue Dorrego, que proponía hacer algo federal y al poder unitario de Buenos Aires mucho no le gustó. Entonces, siguiente enfrentamiento. ¿Qué tipo de gobierno vamos a querer? ¿Vamos a querer unitario? ¿Lo vamos a querer federal? Y digamos que si hubiera un apocalipsis zombie y pudiera dialogar brevemente con el zombie de Rosas, le diría, usted perdió en la batalla, pero ganó en los papeles, ¿sí? Porque si bien él representaba el federalismo, ganó el sector, digamos, del ejército grande con Urquiza, que representaba un poder unitario. Pero hoy somos un país federal. Hay un poder unitario que reside en un determinado lado. Pero hay que esperar a Roca para que zanje esa disputa, ¿sí? Las instituciones coloniales no habían cimentado una base política con poder central amplio, ya que las autoridades locales eran vecinos. Recordemos que quienes podían participar eran hombres, blancos, con propiedad, y fuera quedaba todo el resto. Participaban de la vida política de la ciudad, ¿sí? De hecho, si eras hijo de español, dentro de esa participación política tenías más prestigio que un criollo, ¿sí? Había un sistema de castas, y no me despeina decirlo, tengo que hacer otro chiste de eso, no me despeina decir que en Argentina tuvimos un sistema de castas, en el cual tenías el hijo de un español llegado acá, era mucho mejor que un criollo con dinero de acá, porque él era español, ¿sí? La participación política post guerras de independencias, bueno, ya no me siento tan español, ya estoy hablando más como ustedes, entonces soy más argentino que español. ¿Por qué? Porque tengo que mantener mi negocio funcionando. Sería como dice Groucho Marx, yo tengo estos ideales, pero si quiere también tengo estos, ¿sí? Y si habrá memes con eso de políticos argentinos, por favor. Qué divertida que son los memes, son re rápidos. Pero bueno, todo esto se zanja, como decíamos antes, con la batalla de Caseros, ¿sí? Y se termina ahí. Y según Oxlack, a partir de allí, dice, una vez que esto ocurra, la Argentina tendrá en sus manos la llave para poder vincularse económicamente con el mundo. Estamos así frente a la génesis del Estado oligárquico liberal agroexportador. La burguesía fue decidiendo todos los caminos que hacer. La burguesía comercial argentina, terrateniente, fue tomando las decisiones acorde a sus intereses y lo fue perfilando hacia el futuro, ¿sí? No, en ningún momento la burguesía en su génesis pensó en ser una industrialista de desarrollar, no, tengo un montón de terreno, voy a
plantar alimento, es mi ventaja, es lo que me sale fácil, barato y rápido. Después van a aparecer algunos industrialistas, pero esa es otra historia. Bien, y ahora sí. Voy a frenar acá, en la hoja número 80, ¿sí? De este texto del que les hablo, ¿sí? Para poder, digamos, ir como después conectar esta parte con el siguiente texto que va a ser el de el modelo agroexportador, ¿sí? Y ya ver cómo se empieza a vincular todo. Si se fijan, los textos van encadenándose. Tenemos una burguesía, tenemos una génesis de Estado, cómo ocurre en Argentina, y se llega al modelo agroexportador, ¿sí? Es como, va toda una línea armadita así para hacerlo más ameno, ¿sí? Pero bien, freno acá porque soy muy respetuoso de los horarios de los participantes. Si bien dice I22, yo tengo I33, así que ¿alguna duda antes de que vayamos a despedirnos? ¿A alguien no le llegó el mail de presentismo? Y tengo 39 presentes. Si llegamos 40, yo no cuento, así que está todo bien. Perfecto. Ahora pongo el presente, yo todavía no lo puse. Ahí pongo también, profe. Listo. A ver, tranqui, igual con el tema del presente no es que van a quedar libres. Lo aclaro ahora también. El único modo de quedar libre en esta comisión es no presentándose exámenes. Pero dentro de la cátedra reflexionamos en cuestión de hacer un seguimiento puntual de nuestros estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, si de repente no digo post primer examen, pero antes del primer examen de repente yo noto que no llegamos a los 39, voy a buscar en el listado que me estoy armando en el Excel o en la planilla de Google, vamos a hacerlo así, es decir, che, a ver, pará, y voy a preguntarle a, che, fulanito, ¿qué pasó que dejaste? Y por ahí me digas, no, mirá, me cambié de comisión, o no, mirá, conseguí laburo y la verdad que lo necesito. Ok, tranqui, ¿sí? Ahí lo que voy a aconsejar es pedir un cambio de comisión, o a turno tarde o a turno noche, para acomodarte y no dejar la carrera, ¿sí? La idea es hacer un seguimiento casi puntualizado para después saber qué es lo que ocurre, digamos. O sea, en el sentido de, ¿hay deserción? ¿No hay deserción? ¿Hay cambio de cátedra? ¿No hay cambio de cátedra? ¿Hay laburo? ¿No hay laburo? ¿Sí? Es una cuestión interna más que nada. Pero también es para que de repente no sea una clase de 1,6 estudiantes. Es decir, che, para los otros 39, ¿dónde están? Los otros 33, ¿dónde están? Y no digan liberando Uruguay porque los 33 orientales es un mito, pero es divertido pensarlo, que 2 botes liberaron un país. No lo digo yo, lo dice Agarrate Catalina. Así que estamos. Bien. Ya pasé todos los chivos habido por haber, hasta mencioné Agarrate Catalina. Profe, ¿por el momento es solo lectura o va a enviar alguna actividad? No, por el momento solo lectura, Mariciel, pero voy a hacer una broma que hago en la secundaria. ¡Qué buena idea! Acá es como el típico video de YouTube en mi época, ahora de hacer TikTok. Profe, entregamos la tarea y se le tiran con de todo encima. Bueno, a Maricela agradezcanle si aparece alguna actividad. Sí, a mí me gusta, profe, por el hecho de que a través de la lectura y hacer una actividad tenemos práctica, digamos, sí, como para después ir al examen ya con una idea. Si quieren, en el primer texto de burguesía había 3 preguntas abajo, que a ustedes les sirve como para anclar la idea de dónde vienen estos tipos. En el caso del texto de Soledad Acuña y el mío, tenemos la pregunta, pero ingresarla al texto implica modificar todo el índice. No saben el trabajo que es todo eso. Entonces, después si quieren, la clase que viene yo se las paso vía chat, como diciendo, explique, era algo así como tenemos, explique cómo la burguesía porteña terminó siendo una oligarquía terrateniente. Y tenés que hablar como de todo el recorrido, así, pero por si acaso, no es pregunta de examen, pero está bueno que lo sepan, para entender que alguien que arranca con
15 kilómetros de tierra, de repente va a ser un hábil comerciante y luego va a ser un hábil agroexportador y se va a vincular políticamente con todos. Yo quiero ir a esa casa de San Isidro porque están los apellidos de las familias y me la juego que Anchorena aparece, ¿sí? O un Álzaga o un Martínez de Oz, ¿sí? Me la juego que aparecen esos. Enviaron la dirección, profe. ¿De la casa en San Isidro? Sí, a mí me gustan todas esas cosas. Dale. Investigar. Dale, perfecto. Después la mando. De hecho está cerca de la... ¿Cómo es? De la iglesia de San Isidro, donde son las barrancas de San Isidro y todo. O sea, va a ser como un lindo paseíto con familia. Vamos al río, vemos el río, comemos algo, pasamos por la iglesia. Acá donde se juntaron y chorearon todo lo del robo del siglo y después te vas para la casita. ¿Sí? El tren de la costa se ve cerca. Qué lindo tren. Pero bien, bueno, esperen que ya dejo de compartir, así dejo de como estar mirando para acá y los paso para este lado del frente. Ah, mirá, puedo hacer algo de la vieja escuela secundaria. Ñac. Pasen al frente y ahora los miro acá de frente así. Bien, entonces, sin más, igual, recuerden, dudas me pueden mandar por mail, yo las retomo anónimamente, no voy a decir como, sí, recibí una duda de fulanito y la voy a aclarar ahora, es como remanda al frente, no soy ese tipo de profe. ¿Tienen alguna duda de algo del texto? Me lo copian en un mail y me dicen, no entiendo esta parte, listo, perfecto, yo la aclaro, es mi laburo, ¿sí? Y si me hacen laburar, mejor todavía. Ahora es un perro en mi casa. Qué genial. Algún día seré tan bueno como él de streamer y podré hacer eso en vivo. No me digan cómo hacerlo porque no tengo idea, es como ver a un abuelo jugando con computadoras. Posta, soy muy lento de aprender. ¡Guau! ¡Qué genial! Profe, la clase quedó grabada. Sí, Carlos, está grabada. ¿Sí? Así que bueno, ahora voy a dejar procesando el video y se terminará de cargar en el transcurso del día. No lo vi, profe, me tengo que retirar, nos vemos. Sí, ahora dejo acá el... Historiando con Maite. ¿Qué cosa? ¿Dónde? ¿NBA? No, lo subo en un canal de YouTube. Ahí, Historiando con Maite. Y ahora va la broma, suscríbanse, den like, activen la campanita. Y youtuber. Ponele. 290 personas nos hacen youtuber. Si no, yo tendría $1 pegado en esa pared. Que el día que lo hago, ya sé que vienen todos a tirar la pared abajo. Ahí te encontré. ¡Oh! ¡Estalquea! Todas las terminologías me las conozco. Bien, listo. Nada, que tengan buen fin de semana. Cualquier duda estoy a un mail de distancia. Cuídense. Dale, muchas gracias. Nos vemos, profe. De nada. Igualmente, estuvo re buena la clase, profe. Sí. Gracias, che. Chao, profe. Algún día voy a Después sacar en grosa tu como canal. vos. Cuídate. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. De nada, cuídense. Por si acaso yo siempre me quedo hasta el final para ver quiénes son los que dejan el celular. Y digo, Pero ponele. Acá, Eladio y Carlos sé que no. Pero No, profe. Daniela sé que está con el jefe. Tomás participaba en su momento, me acuerdo. Y ahí está Guadalupe que se acaba de ir. O no sé. Nos vemos. Chao. Cuídense, gente. Nos vemos. Buen fin de semana. Adiós.